Pablo Gil, jefe de estrategia. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados como siempre de hablar contigo. Voy, si te parece, que como estaba con otras cosas, voy a abrir ahora mismo mi pantalla para ver exactamente qué es lo que está pasando. El IBEX con unas ligeras caídas, 0,32% abajo, pero bueno, se mantiene por encima de los 9.200 y en general veo el resto de plazas europeas, bueno, con movimientos tímidos, ¿no? Subidas, pequeñas subidas o bajadas, pero se mantiene como en la tónica de estos días. Sí, estamos a las puertas de la gran reunión de la FED de mañana. Los últimos datos que hemos visto de inflación han sorprendido al alza, el 5% de inflación general en Estados Unidos, 3,8% de inflación subyacente, sin computar energía y alimentos. Y la gran pregunta es si se va a mantener el discurso, ¿no? Yo creo que el mercado, no solamente ya los inversores en bolsa, también ahora los inversores en bonos, cada vez están más con la idea de vamos a creernos lo que nos dice la FED. Vimos que con el dato fuerte de inflación se produjo un movimiento al alza en el bono, caída en rentabilidad, lo cual es sorprendente. Y la única explicación es que efectivamente ya nadie duda de que si la FED dice que no va a tocar los tipos, que no va a cambiar el ritmo de QE pese a la inflación porque es transitoria, pues que lo va a mantener así. Yo tengo la sensación de que llegamos a esta cita con un riesgo asimétrico desde el punto de vista de que estamos en máximos en muchas de las bolsas, están los bonos habiéndose movido contra los datos de inflación. Y no hay que olvidar que ahora mismo hay una especie de tándem, ¿no? En Estados Unidos está por un lado Yellen, que era la antigua presidenta de la FED, ahora secretaria del Tesoro, y está Jerome Powell, que es el presidente de facto de la FED en este momento, y parece como que mandan mensajes contradictorios a veces, ¿no? De hecho, Yellen, en su última intervención, lo que dijo es que no sería malo que los tipos estuviesen más altos, que sería algo que demuestra que estamos en un proceso de recuperación económica y que además dejaría herramientas, si hubiese más adelante en los próximos años una nueva recesión, herramientas para que la FED pudiese combatirla. Es un mensaje muy distinto al que lanzan los de la FED y yo no sé hasta qué punto están utilizando a Yellen como el poli malo de la película para ir testando a ver qué tal responde el mercado a este tipo de comentarios. Es evidente que tarde o temprano la FED va a tener que levantar un poco el pie del acelerador, ¿no? Está comprando 120.000 millones de bonos todos los meses, mucho más de lo que compra cualquier banco central como el Banco Europeo, y allí la recuperación económica es muy evidente y los niveles de inflación están muy por encima de la famosa cota del 2%. Por tanto, yo creo que la jornada de mañana va a ser crucial para saber si seguimos en esta especie de luna de miel en la que aparentemente no pasa nada y los inversores siguen tranquilos, o si por el contrario hay un cambio en el mensaje, aunque sea sutil, que pueda traer un poquito de pérdida de confianza al inversor. En este sentido, el CEO de JP Morgan ha declarado, ¿no?, que están acumulando efectivo por esa posible, a ver, que lo tengo por aquí, decían que estaban utilizando efectivo por esa posibilidad, ¿no?, de esa mayor inflación, como apuntábamos, que obligase a la Reserva Federal a aumentar esos tipos de interés. Sí, en este momento hay un movimiento curioso cuando lees el research de bancos de inversión de Goldman, de Morgan Stanley, de JP Morgan o incluso grandes fondos de inversión, ¿no?, el que maneja Ray Dalio, y etc. Hay muchos en el mercado. Si miras la aproximación del trader profesional o del gestor profesional, están reduciendo riesgo, ¿no? Están probablemente por esto que decimos de que el riesgo es asimétrico de cara a esta reunión. La probabilidad cotizada de que no va a haber cambios es altísima y probablemente tengan razón, pero el efecto en el caso de que sí haya un cambio puede ser bastante notable. Entonces, la forma, yo creo, en la que se están aproximando los gestores profesionales y los bancos de inversiones, reduzcamos un poco exposición, generamos un poco de liquidez, eso quiere decir que se salen un poco, ¿no? Nadie habla de cerrar las posiciones completas, simplemente si estás al 100% expuesto a bolsa, pásate a un 85 o a un 80%, eso te da un margen de un 20% de liquidez y si luego se produce una corrección de un 10%, pues puedes aprovechar esas caídas para incrementar tu exposición en un nivel muy bueno.
Si estás al 100% y se produce la corrección, evidentemente no tienes margen de maniobra y normalmente las correcciones, bueno, pues te hacen sufrir, ¿no? Porque siempre hablamos de una corrección de un 5, un 10, pero cuando luego empieza la corrección nunca sabes dónde se va a parar. Es decir, no es una situación tan sencilla de analizar. Entonces, yo creo que son posturas de lo que llamamos gestores de riesgo, ¿no? Que últimamente se habla muy poco de la gestión del riesgo porque da la sensación de que no hay ningún riesgo en los mercados, porque es como que todo sube y nunca hay problemas. Pero esta gente, normalmente su aproximación es cómo gestiona el riesgo para evitar un impacto grande en el supuesto de que haya una noticia que haga que cambie un poco el sentimiento tan optimista del mercado. De inflación precisamente, Pablo, hoy también se han publicado los datos de inflación en Alemania, que crece un 2,5% en tasa interanual, y en Francia, que también crece un 1,8% en este caso. Sí, Francia e Italia han sido dos de los países que han detraído parte de la presión, es decir, fíjate que todavía están por debajo del 2%, Italia le pasa lo mismo, a cambio España y Alemania están mostrando cifras claramente superiores al 2%. Al final el cómputo neto en términos de IPC o de índice general en la zona euro es del 2%, es decir, la inflación general en Europa está actualmente en el 2%, pero la inflación subyacente, la que extrae alimentos y energía, todavía está muy baja, está al 0,9%. Lo normal es que esa inflación vaya prosperando, vaya aumentando paulatinamente, y el propio BCE en su última reunión de la semana pasada lo que nos vino a decir es que su pronóstico es que esa inflación core vaya hasta 1,9 y a partir de ahí ceda a 1,5 el año siguiente. Por tanto, digamos que la situación en Europa es un poco más cómoda que la de Estados Unidos desde el punto de vista de las presiones inflacionistas, porque la métrica que sigue el Banco Central Europeo todavía no ha alcanzado ese nivel que podría empezar a suponer una preocupación. Por otro lado, también es cierto que nuestro nivel de crecimiento está muy lejos de lo que está experimentando Estados Unidos. Tenemos una grandísima perspectiva para la segunda parte de este año. Nos dijo Christine Lagarde que esperaban un 4,6 de crecimiento en 2021 y un 4,7 en 2022. Creo que la del 2021 es perfectamente conseguible. Venimos de un primer trimestre negativo de un menos 1,3. Este segundo trimestre ya será positivo, pero la explosión con la reapertura de la economía probablemente se dé en la segunda parte de este año. Tal vez demasiado optimistas de cara a 2022, en mi opinión. Un 4,7 son datos muy altos. Ya veremos dónde nos lleva, porque también va a llegar el estímulo fiscal aprobado en verano del año pasado, o sea que todo es posible, pero vamos como 7 meses por detrás de Estados Unidos. En tasas de crecimiento vamos muy por detrás, 2 trimestres, y probablemente en términos de inflación ocurre lo mismo. Por tanto, va a ser interesante ver cómo se toman las decisiones en Estados Unidos, porque nos puede servir un poco de brújula de qué es lo que va a pasar en Europa con un decalaje de un semestre aproximadamente. Pablo, también me salta aquí que, bueno, tengo las noticias, ¿no?, en tiempo real más o menos, y me salta aquí un warning de que el indicador Buffett se ha disparado un 133%, lo que indicaría un alto riesgo de colapso, dicen textualmente, muy por encima de sus lecturas máximas durante el auge de las .com y antes de la crisis financiera. No sé si nos tenemos que preocupar. Aquí hay un problema estructural y luego está la realidad del día a día, ¿no? Normalmente se suele decir que las burbujas tardan mucho más en explotar de lo que uno está dispuesto a aguantar, ¿no? Al final uno acaba uniéndose a la burbuja porque se harta de prevenir ante el riesgo del estallido de la burbuja, y no sería una burbuja si no participa básicamente todo el mundo en ella. Esa es una de las peculiaridades que tiene este tipo de situaciones. Ahí se produce una capitulación en el sentimiento, incluso de aquellos que son más negativos. Hay un momento dado en que dices, mira, oye, sí, pero no puedo estar negativo toda la vida, esto no baja nunca. Y es cuando todo el mundo está encima del mercado, cuando realmente se produce esa situación de colapso, porque ya no quedan compradores marginales por entrar. Sería un poco la definición del concepto de burbuja. A día de hoy, pero venimos desde 2020 con esta situación, lo que ha ocurrido es que con unos estímulos tan grandes desde el lado fiscal y monetario hemos conseguido que no se traslade el desastre económico a la cotización de los activos. Hay mucha gente que dice que en 2020, con la caída del 30-35%, vimos el efecto dices, no, vamos a ver,
La crisis 2008 caímos más de un 50, la crisis de 2001 caímos casi más de un 60 en determinados índices como el alemán. Aquí hemos bajado la mitad. La caída en aquella época duró entre 1 año y 2 años, aquí caímos 2 meses. La recesión esta vez ha sido mucho peor de lo que fue en su momento 2001, 2002 o lo que fue 2008. Por tanto, yo no creo que hayamos reflejado realmente el desastre económico precisamente por la magnitud de las medidas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si no hemos saneado la situación, probablemente hemos acumulado problemas a lo que ya teníamos. Esos problemas es endeudamiento. Acostumbrarnos a vivir con tipos al 0% negativos, que los gobiernos y las empresas estén más endeudados que nunca, que la capitalización bursátil esté más lejos que nunca respecto al valor de la economía, que es básicamente la métrica de Buffett, pone en contexto cuánto vale la bolsa y cuánto vale la economía. Todas esas indicaciones son preocupantes desde el punto de vista de que hay muchísimos excesos que no se han limpiado. Lo que ocurre es que trasladar esos excesos al momento en que pinchan es siempre muy complicado, ¿no? A la larga tendremos que hacer ese ajuste. La historia nos demuestra que por mucho que queramos extender los excesos, tarde o temprano buscan su punto de equilibrio. La bolsa americana lleva 12 años en un bull market, como quien dice, ¿no? Sin haber cambiado esa tónica desde el año 2009. Pero la economía y los excesos que hay allí no tienen parangón. El nivel de endeudamiento corporativo, el nivel de endeudamiento del gobierno, el nivel de tipos de interés. Evidentemente, tarde o temprano esto va a estallarnos en la cara. Ahora, para un inversor normal, creo que lo que hay que ser es consciente del riesgo latente, no jugar el pinchazo de la burbuja porque no sabemos cuándo se va a producir, pero sí proteger nuestras inversiones con ciertos niveles. De decir, bueno, si esto llega a ocurrir, si caemos hasta aquí, empecemos a cambiar la estructura, voy a ir saliéndome paulatinamente, no me voy a quedar mirando la película a la baja si baja un 50%. Esa es la gestión del riesgo, ¿no? Dónde te proteges y dónde empiezas a reducir exposición ante la probabilidad de que esas burbujas puedan acabar pinchando. Yo creo que va a ser más en el año 2022 que ahora. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede finalmente, porque ahora solo se pueden hacer conjeturas. Como bien decías, Pablo, estamos aquí esperando y hasta que no pase, pues no pasa. Así que, como bien decías, gestión del riesgo y proteger nuestras inversiones. Otro tema que me gusta mucho hablar contigo es el de las criptomonedas, el Bitcoin en particular, que recuperaba esos 40.000 de nuevo después de esas fluctuaciones, ¿no?, que ha tenido y esas caídas importantes. Sí, bueno, las criptos ya sabes que están un poco al amparo de los comentarios de gente como Elon Musk, ¿no? El otro día salía diciendo que si el proceso de minado para la consecución de los Bitcoin como recompensa se hiciese a través de un consumo donde el 50% fuese energía renovable, que entonces se plantearían volver a aceptar Bitcoin como moneda de pago para comprar Tesla y entonces los inversores... sobre todo los inversores retail se ponen a comprarlo otra vez, lo llevan a niveles de 40.000. Yo siempre digo que Elon Musk para mí es un genio en una parte, es un genio en los proyectos que desarrolla, pero de la misma manera, como digo siempre, que haría caso a Fernando Alonso si me hablase del motor de un coche o de alguna técnica de conducir, no tendría por qué escuchar al señor Alonso si me hablase de cocina. No sé si es buen cocinero, preferiría escuchar a otro. Para mí Elon Musk en temas tecnológicos es un auténtico visionario, pero sinceramente lo que hace con los meme stocks o lo que hace con las criptomonedas para mí no es ninguna referencia a seguir, ¿no? Por desgracia vivimos en el mundo de los influencers. Si eres influencer, influencias para todo, no solamente para aquello en lo que tienes talento. Que la gente siga los comentarios arriba y abajo de Elon Musk me parece un disparate, pero es una opinión personal. Y yo tengo mi opinión respecto a las criptos que he compartido con vosotros en muchas ocasiones. Creo que mientras los bancos centrales sigan curando el problema de la economía a base de emitir nuevo dinero, que al final es incrementar la M2, lo cual históricamente ha demostrado que deprecia el valor adquisitivo de la moneda fiat, creo que hay un espacio para las criptos. Creo que tienen buen potencial a largo plazo mientras los bancos centrales sigan incrementando la oferta monetaria. Y no da la sensación de que quieran cambiarlo. Ni en la reunión última del BCE hemos visto que hay un mensaje de cambiarlo, sino de incrementarlo. Japón lo mismo. Y por el lado de Estados Unidos, pues exactamente igual, ¿no? Con lo cual, a mí me gusta, yo ya lo comenté, aproveché cuando bajó
a niveles por debajo de 2.000. Yo compré a 2.000 Ethereum, ya tengo Ethereum y Bitcoin. Es una gestión sin stop, simplemente es un dinero que si lo pierdo todo no me importa, porque sé la volatilidad que tiene y hasta cuánto puede llegar a corregir una criptomoneda. De hecho, hemos visto caídas de un 50% en cuestión de nada. Pero comprándolas a buen precio creo que tiene sentido, y la idea no es gestionarlo desde una perspectiva de trading, sino simplemente tener una pequeña parte de tu patrimonio, una parte muy pequeña de tu patrimonio en ese tipo de activo, esperando pues desarrollos a largo plazo donde se pueden multiplicar por muchas veces el capital invertido. Bueno, queda claro ese consejo. Y ya para terminar, como siempre, Pablo, te voy a pedir alguna recomendación, algún valor que veas interesante. Bueno, yo estoy mirando muy de cerca Solaria. Tenemos ahí una tendencia desde el año 2016, parecía complicado que llegase aquí, estamos cada vez más cerca. No sé si nos va a dar la oportunidad de alcanzar pues ese nivel que veis en el gráfico, pero en principio sí es un valor que estoy vigilando muy de cerca, ¿no? Solaria creo que tiene ahí, voy a poner otra vez el gráfico para que lo veáis ahí, esa directriz me gusta mucho. Si empezásemos a ver algo constructivo aquí abajo, creo que podría ser una alternativa buena, ¿no? de buscar potencial al alza. Y luego comentábamos Acciona la otra vez, todavía estamos en la parte de abajo, pero si algún día rompiese esta estructura hacia arriba, creo que también es una buena alternativa de compra. Pero hay que esperar a que realmente solucione el rango lateral, mostrando fortaleza para salir por arriba. Pues apuntadas quedan esas recomendaciones, como todos los días. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias como siempre y que tengas muy buen día. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.